Te han sugerido consumir cúrcuma, te han dicho que es excelente para reducir la inflamación, para mejorar el hígado, incluso por su marcado efecto antioxidante. Pero lo empezaste a tomar y no has notado ningún cambio y empieza a preocuparte si realmente lo que dicen de la cúrcuma es cierto o es falso o en qué te has equivocado tú. Y no te preocupes que eso nos ha pasado a muchos. El problema es que la cúrcuma sí es un excelente compuesto botánico, el cual se ha evaluado con múltiples beneficios para la salud. Hepatoprotector, gastroprotector, inmunomodulador, antioxidante, antiinflamatorio. Estas dos últimas son las que más se han estudiado, pero tiene un serio problema de biodisponibilidad, que no es una excepción, pasa en algunos otros compuestos botánicos, incluso pasa con vitaminas y minerales, pero lo que la mayoría de las veces es que las personas no te explican cómo consumirlo para sacar el máximo de provecho. Y el día de hoy vamos a hablar de la cúrcuma, sobre todo concentrándonos en qué hacer para obtener los beneficios esperados y entonces no te pase como hasta ahora, que sientes que la estás tomando y que simplemente estás perdiendo tu tiempo. Cuando hablamos de la cúrcuma, estamos hablando de un compuesto botánico que casi todos lo conocemos por cúrcuma, pero incluso en algunos países se conoce como turmérico, incluso bien identificado así su nombre. El compuesto botánico es la cúrcuma longa. Cuando mencionamos ya el nombre científico no se genera confusión, entonces usted lo puede encontrar como cúrcuma, lo puede encontrar como turmérico. Si ya le dice curcumina, bueno, ya le está hablando de un compuesto en específico. Usted tiene que entonces analizar ese caso muy específico. Es un compuesto que lo que usamos es el rizoma raíz. Se parece mucho al jengibre. La diferencia más evidente es el color. El color del jengibre es como cremita y el color de la cúrcuma es, bueno, como esta blusa mía, bien amarillo. ¿Qué significa esto? Que aquí no, ya no nos podemos confundir. Y lo otro de ahí es que sale casi su nombre, que la cúrcuma es como el oro en polvo. Y es porque sí ha sido muy estudiada la cúrcuma. Hay civilizaciones que lo tienen incluido como parte de su día a día y en la alimentación es súper excelente. Desprende un buen aroma e incluso da un sabor muy característico. Cuando está en exceso pica un poquito, pero es bastante agradable. Incluso las comidas hindúes pues son muy ricas y tienen un alto contenido de cúrcuma. Como en la parte alimentaria fue donde primero se empezó a utilizar, incluso la FDA, el CODES, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tienen establecido una ingesta diaria admisible de 210 miligramos al día. ¿Qué significa esto? Que no debemos consumir más que esa cantidad porque los estudios que se han hecho, los estudios en animalitos ya con dosis por encima de 500 miligramos, incluso 1 gramo, ya evaluaron algún problema a nivel hepático. Por lo tanto, nos quedamos con 210, no nos expongamos a más. Y es un colorante natural que aparece bastante en algunos alimentos. Bueno, imagínate que ya te lo comes en algún alimento procesado, además lo utilizas en tu casa. Y bueno, trata de no excederte de esta cantidad. En la cosmética empezó a usarse y es bastante bueno. Lo han evaluado en los cosméticos, su efecto antiinflamatorio, su efecto antioxidante, pero incluso antifúngico y antibacterial, incluso como gastroprotector. Hay bastante estudio para la Helicobacter pylori. Se ha visto que es muy beneficioso para trabajar esta situación. Pero en las cosméticas ha sido muy utilizada. Incluso yo le diría que yo en algún tiempo usé un tónico para mi caída del cabello y me fue muy bien. Pero eso lo vamos a dejar para otro encuentro. Sé que la curiosidad los va a matar, pero en otro encuentro lo vamos a ver. Sí, es muy bueno este compuesto, no nos queda duda. Como ya estaba incluido en la industria alimenticia, ya estaba incluido en la industria cosmética, siempre digo, la industria farmacéutica no le gusta quedarse atrás y empezó a estudiar este compuesto. Y cuando empezó a estudiar este compuesto, digo, sí, tiene muchos beneficios, ya lo hemos mencionado, pero tiene un problema y es su biodisponibilidad. Entonces, aquí tenemos que hacer algo. Si queremos obtener el máximo de provecho, debemos trabajar la biodisponibilidad. ¿Es algo que sorprende? No, porque hay muchos compuestos que tienen problemas de biodisponibilidad. El magnesio, tan mencionado el día de hoy, la vitamina D, tan necesaria el día de hoy, el omega 3,
tan utilizados al día de hoy son productos que tienen problemas de biodisponibilidad, que solo lo que tenemos es que utilizarlo de la forma adecuada para obtener el máximo beneficio. Y hoy nos vamos a concentrar en hacer eso, aprender eso. Pero como siempre digo, vamos a hablar de un compuesto botánico y si vamos a hablar de un compuesto botánico, ¿qué debemos analizar? Parte de la planta, ya vimos que se utiliza mayoritariamente el rizoma raíz, porque se utilizan un poco las flores, pero no tanto. Tenemos que ver cuáles son los compuestos responsables de los beneficios y aparte qué cantidad debemos consumir para obtener el beneficio. Y en este caso, no menos importante, nos vamos a concentrar en su biodisponibilidad. Los compuestos responsables. Bueno, en el rizoma raíz podemos encontrar mayoritariamente polifenoles. Destacan los curcuminoides. Y aquí tenemos la curcumina. La curcumina es entre un 3 a un 5% del polvo de cúrcuma. Es una cantidad no despreciable. Pero un 10% aproximadamente de la cúrcuma está concentrada los aceites esenciales. Y estos aceites esenciales se han estudiado bastante en los últimos tiempos. Los más estudiados, los esquiterpenos. Y el beneficio que más se ha estudiado es su efecto antiinflamatorio. Y sobre todo se ha estudiado mucho porque, a diferencia de la curcumina, no tiene problema de biodisponibilidad. Entonces, cuando consumimos la curcumina, o la cúrcuma mejor dicho, a veces pensamos que estamos obteniendo el beneficio de la curcumina, pero lo estamos obteniendo de los aceites esenciales. Sí. ¿Representan menos en la planta? Sí. Pero como no tiene problema de biodisponibilidad, lo podemos absorber mejor y aprovechar. Y el marcado efecto antiinflamatorio es algo que se ha estudiado, incluso se ha comparado con algunos medicamentos antiinflamatorios que hoy están en el mercado y los resultados han sido muy alentadores. Pero como está menos en la planta, una de las cosas más difíciles ha sido establecer qué cantidad deberíamos consumir. Que en el caso de la cúrcuma sí está establecido qué cantidad debemos consumir, es decir, como compuesto en sentido general. Incluso ya se ha hablado de la curcumina, como le decía. Como alimento podemos llegar a 210 miligramos al día. Ahora, ¿qué pasa? Que la Autoridad Europea de Medicamentos ha sido un poco reservada en consumir esa misma cantidad como medicamento. Creo que tiene que ver un poco porque tienen autorizado ya como aditivo alimentario 210 miligramos y que se han hecho algunos estudios donde se ha podido evaluar que en estas por encima de 500 miligramos, incluso un gramo, pues como que en la función hepática se ha visto que un poco ahí dando unos resultados no muy alentadores. Entonces ellos proponen que de este rizoma raíz como compuesto, ya sea en forma de extracto, en forma de cápsula, se consuma de 1.5 a 3 gramos al día, ¿sí? De la cúrcuma en sentido general. Si es en forma de rizoma, es decir, si no hemos sacado el polvito, de 3 a 9 gramos, pero eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que ya tengamos el polvito, entonces si tenemos el polvito es de 1.5 a 3 gramos al día. Esto nos viene aportando según la temporada del año, el tipo de cúrcuma, cómo ha sido la cosecha, cómo ha sido el secado, porque muchos factores pueden influir. Nos puede estar aportando entre 50 a 150 miligramos de curcumina. Lo más frecuente es que nos aporte entre 80 y 120. Si eso es lo que en los estudios se ha podido evidenciar que generalmente obtenemos. Es menos de lo que tenemos como alimento, pero incluso estamos hablando que se puede aprovechar. ¿Qué pasa? Que después vamos a ver por qué en alimento pudiera ser que no aprovechemos sus beneficios, porque recuerden que como alimento es como un aditivo alimentario y sobre todo como un colorante. Es el uso que se le da a este compuesto. Pero bueno, ya sabemos. La parte que utilizamos en rizoma raíz tiene curcuminoides, curcumina, tiene aceites esenciales donde destacan los esquiterpenos y se ha estudiado mucho su efecto antioxidante y antiinflamatorio, han sido los más estudiados, pero no podemos decir que no sea un excelente hepatoprotector, se ha estudiado bastante, sobre todo por la combinación de estos dos beneficios que hablaba anteriormente y como gastroprotector incluso para la Helicobacter pylori ha sido muy estudiado. Y sí, hay algunos productos en el mercado que incluso lo combinan con caléndula, pero yo lo he visto con orégano, lo he visto con romero. Incluso yo en lo personal lo tomo más con romero y orégano, me gusta mucho y he sido muy buenos. Pero tiene un problema de biodisponibilidad y como tiene un problema de biodisponibilidad tenemos que analizar cómo influye la biodisponibilidad
en que yo obtenga estos beneficios de los que tanto se habla, porque no preocupan la alimentación y no preocupan en la parte cosmética, pero en la parte fitofarmacéutica sí preocupan. Y cuando se empezó a estudiar, se pudo ver que había 3 aspectos importantes a analizar. Era insoluble en agua, tenía una rápida metabolización y una baja absorción. Entonces había que trabajar todo esto. La mayoría de los estudios se concentraron en ver su relación con la pimienta negra y sí se pudo evaluar que cuando se combinaba la cúrcuma con pimienta negra, la curcumina se hacía mucho más activa, incluso 50, 100 veces mucho más activa, y se podía aprovechar de mejor forma este compuesto para obtener los beneficios. Por eso casi siempre lo encontramos en formulaciones combinadas o se sugiere que tú le pongas esa pimienta negra. Pero también, bueno, se puede analizar el tema de su baja solubilidad en agua, es un tema que siempre preocupa, y de ahí que se recomendara entonces que el producto se usara mayoritariamente con una forma farmacéutica, ya sea un extracto, ya sea cápsula, ya sea tableta, y no tanto en forma de polvo, porque el polvo, pues el mismo hecho de disolverlo en agua, que no se iba a disolver, podía reducir un poco el tema de su biodisponibilidad, porque es uno de los aspectos a analizar. En cápsula y en tableta lo veo bastante. Incluso dentro de las cápsulas, los productos mejores rankeados, vamos a decir así, en cuanto a obtener un buen contenido de curcumina serían las cápsulas blandas y los liposomas. Son los que marcan el número 1. Las tabletas sí se ven con frecuencia, sobre todo si son de extracto, son mucho mejores. Y si tiene pimienta negra, sería excelente. Incluso si tiene algunos compuestos que sean un poquito ácidos, vitamina C, algo así. Le voy a explicar después por qué. Y bueno, lo podemos obtener en forma de extracto. A mí en lo personal me gustan mucho los extractos. Pero en extracto, la mayoría de los extractos que teníamos eran hidroalcohólicos, pero se han evaluado en los últimos tiempos extractos oleosos. Estos extractos oleosos ya existían, pero la mayoría de las veces lo habíamos visto en la parte cosmética, ¿no? Porque siempre buscamos la grasita para la cosmética, para el cabello, y sí es bueno. Ya le dije que a mí en lo personal había sido excelente para la caída del cabello, pero se empezó a evaluar que estos aceites, es decir, estos extractos oleosos, tenían no solo curcumina, sino también que tenían estos esquiterpenos. Entonces se potenciaba este beneficio y los extractos oleosos han empezado a ganar terreno, no solo en la parte cosmética, sino también en la parte nutracéutica. Es muy estable la curcumina en este medio y entonces sería muy bueno. Pero sé que a ti te preocupa algo. Bueno, yo he comprado el polvo, tengo una cantidad grande de polvo, me gustan las infusiones y quiero el polvo. Y le dije, si vas a tener el rizoma raíz en tu casa, así como tienes el jengibre, recuerda que debes consumirte 3 a 9 gramos, lo puedes preparar en infusiones. Pero si tienes el polvo, de 1.5 a 3 gramos al día. Veo muchas infusiones en internet que se preparan que usan una cuchara con caballete. Una cuchara sopera con caballete y me está aportando entre 25 a 30 gramos, incluso puede ser que más. Pero es como que 10 veces más, 8 veces más de lo que tú requieres al día. Empezando es desagradable. Imaginen una taza que tiene 200 mililitros, 240 máximo. No sé que ya tenga una jarrita que usted tenga 400. Hay personas que en su casa tienen estas jarritas muy prácticas. A mí me gustan mucho, pero sigue siendo demasiado. Si usted incorpora ya sea en una jarra de 400 mililitros o en una taza de 200, si usted pone de cúrcuma 20, 25, 30 gramos, es demasiado. Incluso el sabor sería picante y desagradable. Lo primero, se le van a manchar los dientes. Se lo digo por experiencia personal. El segundo, pica un poco molesto. Arrastra en la garganta. Incluso puede dar ardor. Y no tiene necesidad, porque no va a obtener un beneficio mayor porque consume esa cantidad. Por el contrario, ya le dije, un exceso de curcumina se ha evaluado con daño a nivel hepático. Pero incluso se expone a metales pesados, plomo y cadmio, súper peligroso para usted, porque recuerden que están presentes en los alimentos y usted está comiendo varias cosas, no solo esta infusión de cúrcuma. Y recuerden que ya hablamos que no importa que consuma tanto porque realmente ella es insoluble en agua y tiene una baja absorción, entonces no tiene esa necesidad. Casi es mejor que si quiere esa cantidad tan exagerada, pues entonces mejor busque un extracto y ponga las gotas ahí en su producto hasta llegar a esa dosis
y le va a ser más productivo porque incluso en el extracto ya va a tener una extracción de este compuesto, es decir, de esta curcumina, que en el polvo no lo va a tener. Incluso el polvo, si lo guarda mucho tiempo, absorbe humedad, se deteriora, depende del tiempo de la cosecha, el producto puede ser mejor o peor. Es decir, por el sentido general, si usted prepara esa infusión con esa cantidad, está exagerando y no está obteniendo provecho. Porque también tenemos que ver otros aspectos. Ya vimos el tema que es insoluble en agua, pero ahora vamos a pensar un poquito más en la infusión. Si tomo esa cantidad, además de todo lo desagradable que le he dicho, me estoy exponiendo a metales pesados, súper peligroso la exposición a metales pesados. Las personas solo piensan en el pescado y el mercurio, pero el plomo y el cadmio son terribles también el daño. Incluso si buscan información en la FDA, saben cómo la FDA siempre está modificando los niveles de aceptación de plomo y cadmio. Incluso en los niños se evalúa mucho eso. Las compotas y los productos que se usan para niños. Pero importante aquí, como es insoluble en agua, tenemos un primer problema. Pero hay dos aspectos más que siempre es importante evaluar cuando consumimos infusiones. Y es la temperatura del agua y el pH. La mayoría de las personas veo que preparan las infusiones en caliente, incluso preparan esas bebidas que le llaman leche dorada, algo así, y preparan mucho. Hervir la cúrcuma no es bueno, porque cuando tú hierves la cúrcuma, la curcumina se inactiva. Ahí sobreviven un poquito más los aceites esenciales, que son los que le dan ese aroma, incluso ese sabor muy característico en las comidas, ¿ya? No tanto se destaca la cúrcuma, que es la que más ha sido estudiada por su efecto antioxidante. Nos estaríamos quedando también con el efecto antiinflamatorio por estos sesquiterpenes y estos aceites esenciales, pero no es lo recomendable. Casi ningún compuesto botánico donde nosotros queremos obtener los polifenoles que están presentes se debe someter a temperatura por encima de 80 grados. Por tanto, lo recomendable es que hiervas el agua, la bajes, deje que se refresque un poquito y después incorpore la cúrcuma. Coja su tacita, ponga en su tacita de café, la llena sin hacer caballete, le pone la cúrcuma, se va a disolver un poquito mejor por un tema de solubilidad, volúmenes y todo, la cantidad que esté incorporando va a ser más agradable para que usted se lo tome, no va a picar tanto, no va a ser tan molesto, no le va a manchar los dientes y va a obtener un mayor provecho. Si a eso le suma unas gotitas de pimienta, mucho mejor. Incluso si le pone una gotita de limón, mucho mejor. ¿Y por qué? Porque los estudios que se han publicado sobre la curcumina se ha evidenciado que es muy estable, incluso más activa en un pH 5. Es un pH ácido, pero no tan ácido. Pero en pH básico se daña. Entonces, ¿qué pasa? El agua es neutra, dependiendo incluso de la fuente del agua, puede estar casi siempre sobre 6, 6,5, 6,2, muy rara vez estaría sobre 5,8. Acuérdense que el agua se mueve en un rango de 5 a 7. Por tanto, si usted le pone un poquito de limón, estamos teniendo un desprendimiento de ácido cítrico que te va a ayudar a modificar el pH un poquito, no tanto, para que no lo acidifique por encima de 5, es decir, no lo hagan mucho más ácido. Recuerden que ácido es desde 1. Nuestro estómago incluso se mueve por ahí por un rango de 1 o 2. Por eso siempre se dice que lo ideal es tener un pH ácido para mejor absorción, pero la curcumina en específico en un pH de 5 es cuando más estable es. Entonces, para una infusión lo recomendable, no la ponga a hervir, baje el agua y con la cúrcuma ponga la cantidad adecuada de 1,5 a 3 gramos al día, es decir, eso es todo lo que usted requiere al día. Póngale un poquito de pimienta, ahí póngale un poquito que tiene en su casa y déjele caer unas gotitas de limón. Si el limón es grande, medio limón. Si el limón es pequeño, puede ser un limón. Hay personas que me preguntan, ¿con vinagre y sidra de manzana? El vinagre y sidra de manzana tiene un pH más ácido, el pH es 3. Entonces no le pongamos una cantidad muy grande, menos, es decir, una cucharadita pequeña. Pero bueno, el limón puede ser una buena opción. Y tomarse su infusión. La puede tomar incorporado con otras cosas. Siempre le digo, a mí me gusta mucho combinarla con canela, con orégano y con romero. Son combinaciones que me gustan mucho. Y en los últimos tiempos lo combino bastante con la cáscara de granada, porque siento que es una combinación que me puede ayudar mucho más a potenciar este efecto, no solo antioxidante, antiinflamatorio, que es muy rico en la cúrcuma, incluso que es rico en la canela y en el orégano y en el romero, sino también, bueno, me puede ayudar un poco para la parte hepática y este marcado efecto antiaterogénico que se ha evaluado en la cáscara de la granada.
Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, incluso a saber por qué están consumiendo la cúrcuma y esos beneficios que tanto le mencionan, no lo aprovechan. Sé que muchos me van a decir, pero yo sí, lo obtengo y la consumo caliente y la dejo hervir y obtengo todos los beneficios. Sí, pero esto le pasa sobre todo porque recuerde que el efecto antiinflamatorio también está relacionado con los aceites esenciales, no solo con la curcumina. Por ese efecto antioxidante que tanto buscamos y el que se relaciona con reducir el daño oxidativo y todos los beneficios que conocemos de reducir el daño a nivel oxidativo, tiene que ver más con la curcumina hasta el momento. Puede ser que en próximos años tengamos esta conversación y yo le diga que se ha descubierto que hay otros compuestos que lo pueden tener también. Hay una pregunta que me hacen. Ay, pero ya yo consumí el polvo, entonces si hacer esta infusión no me es tan ventajoso, ¿cómo lo puedo utilizar? Bueno, a veces tú puedes coger en aceite de oliva, incluso a las personas que les gusta el aceite de coco, y puedes poner este polvito de la cúrcuma, lo macera ahí un poquito, se hace como una pastita, y en un blister de cápsula o de tableta vacía lo puedes ponerlo, poner a enfriar y después te la tomas. Y el hecho de estar en grasa hace que se absorba mucho mejor la curcumina. Hay personas que después cogen eso y lo disuelven, es decir, lo colocan en el agüita, no se va a disolver, se hace una mezcla ahí parecida a lo que pasa, incluso lo incorporan en el café. Pero bueno, ahí tú tienes que evaluar. Hay personas que me preguntan, ay, por a mí me sugieren consumirlo en ayunas. Bueno, la cúrcuma en ayunas depende si te la consumes en forma de liposoma, en forma de cápsula blenda, puede ser. En forma de infusión, ya le dije, tiene muchos problemas y puede ser que en ayunas no tanto, porque incluso cuando se consumen cápsulas y tabletas que no están en forma de liposoma y que no están en forma de cápsulas blandas, se sugiere que la cúrcuma se consuma con comidas. Entonces, yo no le sugeriría a nadie que se prepare una infusión en ayunas. Si se va a poner una infusión, diría que sería al contrario. Coma, ponga grasa en su comida y al terminar de comer, tómese esa infusión, que lo puede hacer. Incluso le va a ayudar a la digestión, a eliminar un poco de gases, un poco de molestia que se pueden experimentar. Hay personas que les gusta tomar mucho la cúrcuma cuando se sientan agripados, incluso le ponen tomillo, le ponen jengibre, y sí, es excelente, pero estamos buscando un beneficio muy marcado. Eso es antiinflamatorio, incluso un poco como para reducir cualquier proceso infeccioso que se pudiera estar generando, que le digo que ha sido muy evaluado también la cúrcuma con este fin, incluso para el cuero cabelludo se ha utilizado bastante para su efecto antifúngico y antibacterial. Y desde el punto de vista galactoprotector también se ha evaluado este beneficio. Espero que el programa les haya servido, ya sepan por qué están consumiendo la cúrcuma y no obtienen los beneficios esperados, empiecen a hacer correcciones en la forma en que consumen este excelente compuesto botánico, no deje de utilizarlo, solo modifique lo que está haciendo. Nos vemos en próximos encuentros. Ayúdenme suscribiéndose con un like y un lindo día.